Buenos días amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Nuestro Espíritu con el Padre Cosme Andrade Sánchez, archivandrita de la Iglesia Ortodoxa en Mérida, Católica Ortodoxa en Mérida. Bienvenido Padre, buenos días. Muy buenos días, señor Linder, buenos días, amados radioescuchas televidentes. Nos tiene el Padre Cosme un texto que la verdad contrasta radicalmente con el ambiente frío y un poco tristón que nos trae el norte, que azota a Mérida, sobre todo ayer. El tema, ya nos dimos el gusto de leerlo, la verdad es reconfortante, nos llena de alegría y de optimismo. Lo tituló el Padre: Nacimos para ser reyes, preparémonos y vivamos como príncipes. Es un canto al optimismo, pero también a la responsabilidad. Padre, de entrada en su artículo, que pronto podrá usted consultar dentro de unos momentos en nuestro sitio opiniondeyucatán.com, nos habla usted en primer lugar de la más connotada universidad de la vida. ¿Cuál es, Padre? La más connotada y prestigiada universidad de la vida es precisamente la violencia que nosotros nos hacemos en nuestro diario vivir para poder superarnos y realizar el papel que nos tocó hacer, ¿sí? Dios nos ha designado un papel. Ese papel es magistral en cada uno de nosotros. No es un papel secundario ni de tercera, es un papel maravilloso. La película es única que cada uno de nosotros vive, pero si la vive de manera indiferente, de manera cruda, de manera, digamos, imperceptible, pues es un problema, ¿no? Pero realmente estamos llamados al estrellato todos, en el buen sentido de la palabra, porque si hemos nacido para ser reyes, debemos dominar, ¿Y cómo vamos a dominar? Sin el conocimiento. El conocimiento reclama de nosotros algo muy especial, que es la dedicación, la entrega esmerada a todo, porque cuando uno sabe que la parte espiritual es el meollo de nuestra vida, es el centro de nuestra vida, y es la que va a mover toda nuestra vida, es cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos va inspirando, nos va lanzando a las alturas, de modo que, remontado ya como, en el vuelo de las águilas, nos damos cuenta de que Dios nos ha creado para ser grandes, para reinar, pero se reina desde las alturas, no desde la tierra, desde las alturas. Es decir, que tu mente, que está puesta siempre en la parte más alta de tu ser, allí vamos a ubicarla en la frente, ¿verdad? Que esa mente poderosa esté en consonancia, sirva de antena para con Dios, ¿sí? Dios se comunica contigo, te inspira los mejores pensamientos, y tú, leyendo su divina palabra, caes a la razón de que has nacido para ser como Él. ¿Él quién es? Él es el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Quién eres tú? Eres su hijo. Tú y yo somos hijos del Dios Altísimo. Por consiguiente, nuestro papel es de ser príncipes. Cuando somos príncipes, tenemos poder, y el poder se ejerce, ¿cómo? Con la fuerza de voluntad. Se ejerce con la fe, se ejerce con el amor, porque la fuerza omnipotente del amor, ¿verdad?, no tiene límites, pero también estos conocimientos se adquieren en la universidad más connotada de la vida, que es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Cuando nosotros nos nutrimos de ella, nos graduamos en ella, estamos aptos para vivir, pero para vivir gobernando, como dijo el Señor allá en el Génesis 1:26, y domine sobre todo, sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, sobre todo cuando se mueve sobre la faz de la tierra, de modo que, siendo altamente dominantes, ¿en qué sentido? Dominantes no para destruir. El que domina, el que gobierna, equilibra, el que gobierna no es un depredador, es un ser que es creativo cada vez más, lleva todo a superar. Sí, perdón. Vamos a abundar en esta parte de responsabilidad con la naturaleza que dice el Padre. Estos comentarios de él enriquecen lo que asienta en el escrito cuando dice que la Universidad de la Vida, la Sagrada Biblia, en la que se han graduado los más importantes y destacados líderes que han dejado huella en las páginas más brillantes de la historia de la humanidad. Pero el escrito también es realista, el escrito suyo, Padre, porque nos habla señalando que
Muchos de manera irreflexiva quieren que veamos en nosotros solo indignidad, miseria, imperfección y pecado, y no podemos negar esa realidad. Pero, ¿para qué vino Jesús? Para que veamos qué, Padre. Vino Jesús precisamente para darnos tanta claridad, tanta luz, darnos sencillamente la verdad. La verdad es Él, la vida es Él, el camino es Él. Y si lo tomamos a Él, definitivamente las demás formas de pensar, que son altamente nocivas, como los que menciono allí, aquel que te hace ver tu miseria, tu pecado, tu nada, tu indignidad, eres casi un gusano. En cambio, con la lente de Cristo, con la mente de Cristo, alcanzas a ver que tú eres una persona tan importante, que eres hija del Altísimo Dios, y estás llamado a reinar con Él, a vivir con Él, a dominar con Él. Y el dominio, Él nos dio el ejemplo de dominio, que quiere ser el mayor, que es el servidor de todos. También lavó los pies a sus discípulos. Si yo les he lavado los pies, ¿cuánto más tienen que hacer ustedes con los demás? Nuestro dominio, el ejercicio del reinado nuestro, del imperio nuestro, debe ser de servicio. Cuando nuestras iglesias cristianas se caractericen por ser servidoras y crear servidores, nuestra humanidad va a cambiar. Pero cuando nosotros buscamos un dominio de este mundo, estamos contrariando a Cristo, que dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces, si el reino de Cristo no es de este mundo, aunque estamos en este mundo, sin ser de este mundo, caminamos por el mundo, disfrutamos de él, sin contagiarnos de él, sin contaminarnos de él. De modo que dominamos todo, porque tenemos presente que, así como Moisés, cuando fue llamado a libertar a su pueblo de las garras de Egipto, de la esclavitud egipcia, vemos cómo Moisés primero no podía porque no estaba enamorado del ideal, no lo conocía a fondo. Y también, por otro detalle más, él fue educado en la corte del faraón, por consiguiente estaba tan impregnado de Egipto que no quería dejar Egipto. Cuando él sacó a Egipto de su corazón, de su mente, de su forma de pensar, es cuando se enamora del pueblo que Dios pone en sus manos, sus paisanos, el pueblo de Israel, y lo libera, y se enfrenta ante el faraón, porque él también ya tiene poder. Cuando nosotros queremos poder, vamos a sacar a Egipto del corazón. ¿Cuál es ese Egipto? Mi forma antigua de pensar, mis patrones mentales que ya estaban prehechos, ¿verdad? Y que veo que no funcionaron. Entonces, ¿cuáles van a funcionar ahora? Los patrones que Cristo me da. El servicio, el enamoramiento de una causa noble, justa, hermosa. Vamos a la iglesia, pero vamos a la iglesia a aprender a servir, a aprender a tener autocontrol, a aprender a estar en comunión con Dios, que es la fuente de la vida, y así, teniendo tanta vitalidad, podemos sacar a Egipto del corazón de nosotros. Es decir, ya no pensamos con los parámetros de este mundo, sino con los parámetros divinos, que es su divina palabra la que dobla nuestra vida, y así nuestra vida adquiere el poder, y nuestra vida y nuestra palabra. De modo que Moisés tenía palabra de poder, Cristo tenía palabra de poder. Cristo, en cuanto hombre, también se enfrentó ante Pilato. Y Pilato le dice: ¿y tú eres rey? Pues yo para esto he nacido. Para esto he nacido. Moisés tuvo que renunciar a los privilegios de la carne que le daba el ser integrante de la familia gobernante de Egipto. Sí, de los faraones. Volverse más espiritual. Y la verdad es que el texto que nos regala el Padre Cosme, que le recomendamos mucho, tiene muchas aristas positivas y dignas de análisis. Lo que les decíamos de la responsabilidad que le concede el Creador al hombre del Génesis, cuando le dice que con la inteligencia y la sabiduría de la que Él nos ha participado, inteligencia y sabiduría, continuemos embelleciendo nuestro mundo y haciéndolo más y más confortable, sin destruirlo, sino conservándolo y mejorándolo en bien de todos los que comparten con nosotros este vasto y aún maravilloso universo. O sea, cada cosa que da Dios conlleva también una responsabilidad, Padre. Es decir, Dios nos hizo inteligentes y libres. La inteligencia nos lleva también a tener una responsabilidad. Esa responsabilidad es la respuesta que tenemos ante nuestro Creador. Ya te puso de administrador de algo, ¿verdad? Correspóndele esa correspondencia, esa responsabilidad maravillosa, nos hace grandes ante Él. Si en lo poco somos fieles, nos va a constituir sobre lo mucho.
nos va a poner en la abundancia, porque Él para eso nos creó. El que es rey domina, el que es rey obtiene y tiene, vive en la abundancia, no vive en la escasez, tiene el poder y todo el poder, de modo que hacemos inclusive que nuestras palabras tengan ese peso del poder, para que nuestra palabra recupere el sentido que ha perdido. Hoy tenemos un mundo sin palabra, gente sin palabra, gente que no cumple con lo que prometió, y eso va para todos, inclusive para nuestros políticos. Padre, cuando hablo usted de la palabra lo que la respalda, lo que la apoya es el testimonio, como dice usted acá. El auténtico cristianismo es el que atrae, el que convence, el que edifica con el testimonio del poder del amor. Exactamente, cuando uno ama, vive en una comunidad de amor, de servicio, donde usted llega y encuentra confort y gente que le da la bienvenida, no gente que tiene repelente, ¿verdad? Que gente que no se levanta de su banca y se da sede, o de su silla, ¿no? Todos estamos para servir, y cuando servimos nos pasa lo que pasó con la iglesia apostólica, la iglesia de los primeros de los apóstoles. Recordemos que la gente decía: vean cómo se aman. El vean cómo se aman era lo que atraía a multitudes a formar parte de la iglesia del Señor. Hoy en día no podrán decir lo mismo, porque no tenemos ese espíritu de control, ese espíritu de dominio, ese espíritu de autogobierno, ese espíritu de ceder, de servir. Si yo estoy para ceder, voy a ceder mi lugar inclusive a otra persona, ¿sí? Si yo estoy para servir, voy a servirle de algo, voy a explicarle a mi hermano que de la fe lo que él no sabe, voy a estar al servicio de él y a ver qué necesidades tiene, para canalizarlas por la vía espiritual y hasta por la vía material. Está a mi alcance. Padre, aquí también habla de algo sumamente importante en nuestro juicio, que nos gustaría que nos despidiera con palabras sobre ese tema. Usted habla del poder, de la palabra de poder, la palabra de rey que tenía Moisés y otros grandes hombres en la historia que relata la Biblia. Ese don tan sublime se adquiere, como al ejemplo de Moisés, por medio de la oración. Efectivamente, si nosotros tenemos ese espíritu de oración, la oración que es constante, la oración que es de todos los días, la oración de gratitud, la oración de la conciencia, Señor, estoy consciente de lo que has puesto en mí, de lo que yo soy ante tu mirada, de lo que tú me has dado, y eso que me has dado inclusive el don de servir a mi comunidad. Te presto yo mi boca para que mis palabras sean tus palabras, porque si yo hablo, ¿qué pobreza voy a expresar? Si tú hablas, vas a expresar sabiduría, vas a comunicar el mensaje de gran poder, porque si yo preparo un mensaje, voy a hacerlo tal vez tan refinado, si tengo esa capacidad, o lo voy a hacer tan pobre, que en lugar de causar impacto, ¿verdad?, cause sueño, aumente el sueño de la comunidad, y sea la comunidad de la dormición de la Virgen María, porque todos están dormidos, ¿no? Sino que seamos una comunidad despierta, una comunidad que al escuchar la voz, inclusive de la lectura tanto de la epístola como del Evangelio, o de cualquier libro sagrado del Antiguo Testamento, todos estemos atentos. De hecho, siempre remarcamos, sabiduría, estemos atentos. Sabiduría significa Dios, Dios omnipotente, Dios, sabiduría suma, está hablando, guardemos silencio. Abramos nuestros oídos y nuestros corazones para que la palabra de Dios, la palabra de gran poder, entre a nosotros, penetre a nosotros, habite en nosotros y nos haga poderosos en Él. Libros y libros han escrito sobre la fuerza de la oración, sobre la fuerza del pensamiento positivo. No acabaremos de analizar el tema, pero queremos despedirnos subrayando esta parte del escrito del Padre Cosme. La oración es el mejor medio para lograr que nuestra palabra sea palabra de rey y llena de poder y de sabiduría. Si hemos nacido para reinar, hagamos que por medio del conocimiento de Dios, por medio de su palabra, nos conduzca a la oración de gran poder. La oración es un bálsamo para el espíritu y para el cuerpo también. Muchas gracias por prestarnos atención en esta edición de Nuestro Espíritu. Muchas gracias, Padre Cosme. Dios los bendiga, muchas gracias. Les esperamos para la próxima. Muchas gracias, buenos días, buen fin de semana.